tardes o bueno, buenos días, dependiendo de dónde os encontráis. Bienvenidos a este nuevo webinar. Empezamos este año con nuestro compañero Alejandro Roldán Valcarce. Él es licenciado en Ciencias Ambientales en la Universidad de León y con un máster en Meteorología por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en localización de riesgos ambientales mediante sistemas de información geográfica. En 2009 se incorporó al Departamento de Investigación de Tecnología de la Construcción en la Universidad de Cantabria, donde ha obtenido una beca de doctorado para desarrollar una herramienta que mejora la planificación urbanística enmarcado en el proyecto nacional Melodrain. Así que sin más, cuando quieras, Alejandro, puedes compartir tu presentación. Vale. Vale, aquí se ve, ¿no? Sí. Ahora mejor. Sí, tienes que... Ahí está. Perfecto. Vale. Vale, pues hola a todos. Ya sabéis, bueno, mi nombre es Alejandro Roldán y antes de nada, pues me gustaría agradecer al IHR y a la Red Española de Jóvenes Investigadores y Profesionales del Campo de Recursos Hídricos haberme invitado al webinar y darme pues este espacio para poder divulgar el trabajo que estamos haciendo mis compañeros y yo. Y bueno, como podéis ver, la charla de hoy se titula Modelización GIS de riesgos ambientales urbanos y su mitigación mediante VGIs. Y bueno, es un estudio que, bueno, dependiendo de lo metido que estés en la materia de la ingeniería, pues puedes estar más o menos familiarizado con estos términos o acrónimos como GIS o VGI. Siempre me han dicho que no hay que poner acrónimos, pero bueno, en los títulos, pero bueno, ahí lo tenéis. Así que, como no sé realmente el conocimiento que tiene la audiencia de hoy acerca, o de que vaya a ver este vídeo, acerca de algunos de los términos, voy a comenzar con una pequeña presentación de quién soy y unos fundamentos básicos de lo que significan estos acrónimos del título, para que todo el mundo, bueno, se quede y se pueda llevar algo de conocimiento nuevo de esta charla. Después contaré dónde se enmarca la investigación que estamos realizando está dentro de un proyecto de Hofidei Melodrain mucho más amplio y bueno, posteriormente pues ya nos metemos en materia y con la herramienta que hemos diseñado y bueno, el modelaje y la estrategia de instalación de infraestructuras de bajo impacto. Y bueno, y al final, pues si no estoy mal informado, tenemos tiempo para charlar y ya en las dos direcciones. Y pues, de las cuestiones que os parezcan más interesantes o de cosas relacionadas con la aplicación. Bueno, pues como os decía, este soy yo. He hecho, como os han introducido, la carrera de licenciatura de Ciencias Ambientales. La hice en la Universidad de León y ya de ahí empecé a tocar un poco pues, este tema de los GIS, y ya que era uno de los que más me interesaban. Y bueno, después mi vida ha dado varias vueltas hasta que empecé a estudiar el máster de otra de mis pasiones, que es la meteorología. Y ya seguidamente pues ingresé en el grupo de GITECO en la Universidad aquí de Cantabria y bueno, pues empecé mi doctorado en Ingeniería Civil. Y bueno, como os decía, pues entre las vueltas que he dado, estuve trabajando para Repsol, también en la Agencia Estatal de Meteorología de España y ya bueno, pues dentro de mi estancia doctoral pues tuve la oportunidad de trabajar en Suiza en el Instituto Federal de Ciencia Acuática y Tecnología, que aquí uno de los moderadores también, creo que, no sé si estará por ahí ahora, pero bueno, le mando un saludo. Y nada, el grupo al que estoy afiliado es el Grupo de Investigación y Tecnología de la Construcción, GITECO.
en el que tienen pues, bueno, varias líneas de investigación. Yo colaboro en más de una, pero bueno, la que más tiempo dedico es la línea de construcción de sistemas de drenaje sostenible. Y hay otras que son muy interesantes también, como la impresión 3D, que utilizan hormigón como material para hacer las impresiones 3D, y bueno, merece la pena conocerlo, pero bueno, eso ya sí, eso para otra charla. Como os decía, bueno, para la audiencia que esté viendo esto y no tenga pues mucha idea de lo que son los acrónimos del título, os voy a hacer una pequeña pues, descripción o introducción muy por encima de lo que significan, y para que si se pierden la charla por lo menos pues, se puedan llevar algo. El acrónimo GIS o GIS viene de las palabras de Geographic Information System, en español Sistemas de Información Geográfica, y esto se refiere a una serie de herramientas que nos ayudan a, pues, a usar datos que tienen referencia geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que son unos datos que contienen unas coordenadas con unos datos determinados con los que poder trabajar con ellos, ya sea solo para almacenarlos, como para reflejar o manipular, editar o analizarlos en muchas maneras diferentes. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que conocemos todos, que sería Google Maps. Y por otra parte, sería el acrónimo de BGI, que viene de Blue Green Infrastructures, que me diréis, ok, esto es muy fácil, son infraestructuras azules y verdes, pero bueno, existen también grises, así que no se engañen. Y bueno, existen otros acrónimos, como podéis ver, que se han usado a lo largo de los años para definir pues, esta clase de infraestructuras. Actualmente BGI es uno de los más utilizados y bueno, pues decir que son infraestructuras que tienen capacidades de mitigar diferentes impactos ambientales, como son mejorar la biodiversidad de un área o favorecer la dinámica natural del ciclo del agua, reducir desastres naturales como inundaciones o simplemente pues, mejorar la calidad de vida de la gente que vive en las ciudades, o pues ya bien sea física porque repercuta en uno de los factores ambientales como la contaminación atmosférica, o simplemente psicológica porque les reporte satisfacción pues, personal darse un paseo por un parque. Y bueno, estas infraestructuras son, como he dicho, de diferentes colores, grises, como son los pavimentos porosos, verdes, como pueden ser tejados verdes o parques, vegetación a nivel del suelo, o azules, como estanques que hagan pues, tanques de tormenta, o ciertas derivaciones de excedentes de agua que necesiten en otros sitios de la ciudad, o que que se utilicen esas derivaciones para eliminar un excedente de agua que exista en una determinada zona y posteriormente se encauce hacia otra zona que pueda causar un menor daño. Y bueno, todas estas infraestructuras se pueden combinar de manera diferente para usarlas para diferentes funcionalidades, como las que hemos visto anteriormente. Y bueno, comentaros, una vez ya he explicado esto, que vamos a hablar del objetivo concreto de esta charla, que es modelizar y buscar cómo aplicar todo esto. Y vamos a enmarcarlo dentro del proyecto donde estamos realizando esta investigación, que es HOFIDRAIN, y dentro estaría MELODRAIN, que sería el subproyecto que lleva la Universidad de Cantabria. Y bueno, pues es la caracterización holística de secciones filtrantes y para una gestión inteligente y sostenible de sistemas urbanos de drenaje a escala ciudad. Siempre estamos hablando de ciudades. Y dentro del MELODRAIN, la tarea de esta investigación o del trabajo o del proyecto de tesis que estoy desarrollando
sería dentro de las estrategias de localización inteligente para un drenaje sostenible urbano y a escala, pues eso, de una urbe o de una ciudad. Y bueno, pues este sería el equipo en esta tarea, que es mi tesis doctoral, que tiene este título tan corto. Y mis directores son la doctora Cristina Manchado, profesora e investigadora de la Universidad de Cantabria, el doctor Daniel Hato, investigador de la Universidad Internacional de Valencia, y mi tutor, el doctor Jorge Rodríguez, de la Universidad de Cantabria también. Ellos son, pues, los especialistas en este campo, que están relacionados con GIS y con VGIs, y son, pues, bueno, los que llevan las riendas de este caballo. Y bueno, pues entonces, como hemos visto, tenemos un objetivo claro, que es modelizar riesgos e instalar estas infraestructuras de una forma inteligente. Por lo tanto, bueno, lo vamos a dividir en los objetivos del riesgo, de modelizar los riesgos entre peligros y localizar las vulnerabilidades, que eso luego se unirá para realizar los mapas de riesgo. Y después buscaremos cómo mitigarlos diseñando un escenario de actuación con diferentes infraestructuras, con VGIs. Todo esto está dentro de una sola herramienta o aplicación que, bueno, pues hemos llamado Puzzle, en alusión a, bueno, pues, las diferentes partes o módulos de los que está compuestos, de los que hablaremos después. Y bueno, aquí tenéis el esquema de Puzzle. Para que os situéis más o menos, esto es como una guía de lo que vamos a ir viendo a partir de ahora, que sería el ideario de Puzzle, que viene a ser que es un software o una aplicación todo en uno, para que no se tengan que usar softwares externos. En primera instancia estamos usando el software de ArcGIS, que es un software de pago, pero no se descarta que en un futuro pues, pase a ser o se pase a un software libre. Luego sería modular, es decir, que cada uno de estos módulos que vamos a ver son independientes a los otros para poder cambiarlos en caso de que mejoremos alguno o queramos introducir algún otro módulo. Luego, queremos hacer una interfaz amigable para que, bueno, un usuario final no tenga que complicarse demasiado y no tenga que tener nociones absolutamente de todo. Y bueno, el último punto del ideario sería intentar una gamificación en la que este mismo usuario pueda, bueno, competir con la inteligencia artificial de la aplicación para mejorar el resultado y competir contra ese ordenador, y no solo usar esta aplicación para unos casos prácticos, sino también luego, pues, como material divulgativo. Y bueno, como podéis ver, debajo los módulos en los que está dividido Puzzle los vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo de esta charla. El primero son los módulos de la modelización de peligros ambientales, que por el momento solo tenemos estos: inundaciones, efecto de isla de calor urbana y contaminación atmosférica. Y bueno, el siguiente módulo sería el de vulnerabilidad, donde se tienen en cuenta las estructuras demográficas, socioeconómicas, así como las infraestructuras esenciales de las ciudades. Y luego estaría, pues, el módulo donde ocurre la magia, donde está el módulo de estrategia de localización de la instalación de estos VGIs. Bueno, vamos a empezar con este primero, que sería el módulo de las inundaciones. Y como podéis ver, el flujo de trabajo en este módulo empieza con definir unas subcuencas dentro de la ciudad para posteriormente hacer una jerarquía entre ellas, y con esto podemos saber de qué subcuenca viene el agua y hacia qué subcuenca va.
Entonces, luego se aplica el método racional de la norma de carreteras española por cada subcuenca y se suma el flujo de las aguas a la siguiente subcuenca, hasta que la siguiente subcuenca podremos calcular otra vez el flujo acumulado, sumándole el flujo que tenga esa misma subcuenca. Y aquí podéis ver la ecuación principal utilizada para este método racional. Y bueno, comentaros que es un método bastante básico que solo necesita estas 4 bases de datos. El modelo digital de elevaciones o modelo de terreno digital en formato raster, o sea, es bastante común. Luego, una capa de usos de suelo que está disponible en Copernicus para todo el territorio europeo y un grupo hidrológico del suelo que se clasifica según el porcentaje de arena, limo y arcilla, que no es muy difícil de conseguir y que hace una clasificación según la norma de Estados Unidos. Y bueno, al final, pues claro, necesitamos también un dato de precipitación. En el caso de la norma española, para hacer el método racional, utilizamos la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 10 años. Y bueno, el funcionamiento de todo esto lo podéis ver más detallado en la publicación, en el artículo publicado que tenéis ahí en la diapositiva, que podéis luego clicar al link cuando se suba esto. Bueno, en cuanto a la interfaz de usuario y salida de este módulo, como podéis ver aquí en esta diapositiva, veis a la parte izquierda un cuadro donde se introducen las bases de datos que hemos estado hablando y junto con el área que queremos, el workspace, que sería el área, a estudiar de una serie de parámetros y una serie de parámetros que están a la derecha de donde introduces los datos, que vienen ya predefinidos y si se pueden modificar para los usuarios expertos que lo quieran, lo deseen. Pero no es necesario. Entonces, bueno, esta interfaz aún está en desarrollo y esto, bueno, lo que veis no es la definitiva, pero quería enseñárosla para que podáis ver algo un poco más tangible que una serie de fórmulas y esquemas que, bueno, son más difíciles luego de conceptualizar. Y bueno, pues a la derecha podéis ver uno de los mapas que podéis ver en azul oscuro, las zonas donde estaría más afectado con estas inundaciones. Y el recuadro de rojo indica la zona de mayor interés. Esto sería la ciudad de Santander, perdón, que se me había olvidado decirlo, es la ciudad de Santander. Y en el recuadro rojo pues indica las dos zonas, la zona sur, que es la zona de mayor interés, ya que bueno, pues está más densamente poblada y es pues, más interesante el tener ahí una actuación. Y bueno, como os decía antes, pues bueno, se está trabajando también en hacer una mejora de este módulo en el que se tengan en cuenta más cosas, como por ejemplo la red de saneamiento o la morfología de las cuencas. Y bueno, este vendría a sustituir este mismo módulo, que sería solo quitarlo y ponerlo en la aplicación, siempre y cuando tenga la misma salida para que luego pueda como digamos, dar de comer a los otros módulos. Y bueno, ahora pasamos al módulo de efecto de isla de calor urbana, que es algo un poquito más diferente al de inundaciones y donde nos hemos basado en datos medidos de forma satelital de la temperatura máxima y mínima diaria para establecer ese rango de temperaturas que nos indica dónde existe esa retención de calor y la podemos relacionar
con bueno, los factores que veis a la derecha, que intervienen pues, en esa retención de calor. Y bueno, pues como podéis ver, tenemos pues, la altitud, la orientación, la densidad de infraestructuras, como bueno, pueden ser edificios, carreteras. El SVF que vemos ahí sería el Sky View Factor, perdón, que sería pues, la cantidad de cielo que se ve desde un punto determinado de la ciudad. Y bueno, y alguna más que podemos ver ahí. Todo esto, como digo, bueno, se ha relacionado con estas mediciones a través de una modelización. He puesto ahí los nombres de las diferentes modelizaciones que hemos hecho en inglés, pues porque son los términos que solemos encontrar en la bibliografía, o los que yo me he encontrado al menos. En español no lo suelo ver. Y bueno, por explicar cómo se ha hecho, pues os explico, os he traído este ejemplo del Random Forest Regression, donde se utiliza un porcentaje de los datos para entrenar este modelo y el restante para validarlo. Y bueno, como podéis ver, en la figura se ven las observaciones. Esto sería para el territorio donde está situada la ciudad de Madrid en el verano del 2018. Y bueno, se puede ver las observaciones, como lo que ha predicho ese modelo con la utilización del Random Forest Regression, y así como el error absoluto entre ambos. Y como podéis ver, pues se asemeja bastante en casi todo el territorio a las observaciones y el modelo. Y bueno, el artículo donde se explica todo esto está en revisión, así que dentro de poco podréis ver cómo hemos hecho este módulo. Y bueno, para el último, terminamos este apartado de peligros ambientales. Os hablo un poco de cómo estamos haciendo ahora, porque está en desarrollo, la modelización de la contaminación atmosférica. Es una forma similar al módulo de efecto de isla de calor urbana, donde tenemos unos datos de mediciones, en este caso son datos horarios de NO2 atmosférico, en la ciudad de Madrid, por cierto, igual, y luego tenemos 9 episodios donde tuvimos un nivel de alta contaminación de los últimos 3 años. Y bueno, se intenta relacionar esto con factores que pueden tener un papel relevante en la acumulación de los contaminantes, como pueden ser pues, los edificios, el tráfico o variables meteorológicas. La dificultad en este caso concreto es que en este peligro ambiental o en este evento ambiental, las mediciones que tenemos de los datos no son continuas como venía siendo en el de efecto de isla de calor, por lo que tenemos que tener especial cuidado a la hora de modelizarlo. Y bueno, de momento no os puedo contar mucho más acerca de esto porque bueno, está aún en desarrollo. Y en próximas charlas seguro que yo estaré encantado, vamos, de explicároslo. Y bueno, una vez terminamos este apartado de peligros, quiero hablaros ahora un poco del tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, junto con la peligrosidad, son los dos términos o los dos factores que ayudan a crear los mapas de riesgo. Y bueno, así podemos saber realmente dónde tenemos que actuar dentro de una ciudad. Entonces, bueno, existen diferentes vulnerabilidades dentro de las ciudades. Y bueno, muchas de ellas son algo más de carácter social que ingenieril en nuestro ámbito, como puede ser pues, eso, la estructura demográfica o el estatus socioeconómico. Por ejemplo, a igualdad de peligro de inundaciones, es más vulnerable una zona que existan más personas mayores o niños que otra que tenga más gente de mediana edad, por ejemplo.
O si las personas que de una zona tienen menos recursos económicos que en otra, pues se puede ver más afectada, aunque el peligro de inundación sea menor que en la zona donde tienen más recursos económicos. Entonces, para ello, hemos buscado factores que puedan influir pues, a la vulnerabilidad de estos tres puntos de vista, que vienen siendo pues eso, la estructura demográfica, el estatus socioeconómico y las infraestructuras pues, de carácter esencial, ¿no? Como pueden ser los hospitales, los centros de salud, los colegios o cualquier edificio de la administración pública. Entonces, después, para ver las diferencias espaciales dentro de la ciudad entre estas de estos diferentes factores, se ha realizado un análisis de componentes principales, así como luego también un estudio de correlación entre las variables de esta clasificación. Y aquí podéis ver, por ejemplo, el análisis que hemos realizado de componentes principales de la estructura demográfica de Santander. Y bueno, podéis ver las diferentes variables seleccionadas que se agrupan y se distribuyen en los tres primeros componentes principales, porque todavía no he inventado yo el gráfico para que salga una cuarta dimensión, aunque estaría interesante en este gráfico. Y bueno, así se realizaría, este sería el flujo de trabajo para las tres clasificaciones. Y esto, por cierto, también está en desarrollo, pero como podemos ver ahora, aquí tendríamos el flujo de trabajo para las tres diferentes clasificaciones, donde tendríamos 159 variables, que esto está hecho para Santander, pero al estar estos factores basados en datos del Instituto Nacional de Estadística, podrían ser para cualquier ciudad española. Y luego, por ejemplo, para las infraestructuras sí que hemos tirado de datos provenientes del Departamento de Datos Abiertos Santander, pero son datos que son fácilmente, que se pueden conseguir fácilmente en otros municipios o en otras ciudades de España. Y bueno, podéis ver el resultado en Santander, que se parte de esas 159 variables, y que después han sido clasificadas y reagrupadas. Esto también por criterios de que no todos los factores que vienen en el Instituto Nacional de Estadística que vienen para los factores demográficos van a ser vulnerabilidades dentro de un evento como pueden ser las inundaciones. Entonces se tienen que seleccionar y agrupar. Y una vez hecho eso, se utiliza el análisis de componentes principales y el análisis de correlación. Y con ello podemos simplificar, por ejemplo, en este módulo, en 6 variables el factor demográfico y 4 para la estructura socioeconómica. Para las estructuras estamos pendientes de recibir los datos del Departamento de la Ciudad de Santander, pero probablemente en este mes consigamos tener prácticamente todo el estudio de esta ciudad completo. Y bueno, aquí os quiero enseñar un poco pues, cómo quedarían los mapas de vulnerabilidad demográfica, que estaría en la derecha, y el de vulnerabilidad socioeconómica, que estaría en la izquierda. Y bueno, con esto finalizaríamos esta parte, que serían con los datos tratados de peligrosidad, que junto con los de vulnerabilidad, que junto con los de peligrosidad darían esos mapas de riesgo que necesitamos para empezar la creación de escenarios. Y bueno, empezaría el módulo de creación de escenarios, que es donde ocurre la magia, como yo digo, que es donde el usuario final introduce pues, sus peticiones o
lo que necesita, el área donde quiere o puede implementar esos VGIs o los elementos, los eventos ambientales que quiere tratar o quiere mitigar, y también puede incluso seleccionar pues, ciertas infraestructuras que quiera implementar. Y esto se uniría a una base de datos donde se encuentran caracterizados estos VGIs, donde tienes pues, las características específicas de cada infraestructura junto con, pues, con las condiciones de instalación. Básicamente, no puedes poner un estanque en un tejado y no vas a querer poner, por ejemplo, un tejado verde en un parque. Pones otra cosa. Entonces, bueno, pues con eso la aplicación se encargaría a través de un análisis de Monte Carlo de hacer estas combinaciones aleatorias de posibles escenarios en las que se ejecutaría los modelos de nuevo y se seleccionarían los 3 mejores para el caso de estudio que el usuario esté analizando. Y aparte de esos tres escenarios mejores, el top 3, se podría hacer pues, sugerencias extra que tengan, pues, por ejemplo, alguna ventaja, como este escenario no lo tienes contemplado, pero sería el mejor contra un evento ambiental que no has tenido en consideración. Y bueno, pues esto sería el resultado de la aplicación, y próximamente pues tendremos ojalá que tengamos un tutorial de cómo poder hacer todo esto en vivo. Sería espectacular. Y bueno, pues como resumen, os quería comentar pues, algunas conclusiones y resumen de todo lo que hemos visto. Que esta aplicación sirve o servirá para detectar peligros ambientales urbanos, aunque ya eso lo está haciendo, detectar zonas más vulnerables de la ciudad y crear escenarios de mejoras implementando estos VGIs. Y bueno, pues nada, y resumir los avances que se pretenden hacer el próximo año, como la publicación de alguno de los módulos o la mejora de alguno de ellos, así como el desarrollo de esta interfaz de usuario para que sea fácil usarlo para el usuario final. Y con esto pues termino esta charla. Espero que haya sido amena para todos y nada, nuevamente pues dar las gracias a los organizadores y por supuesto pues a todos los que hayáis asistido y hayáis visto este vídeo en diferido. Así que nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, sugerencia o lo que queráis. Y gracias. Muy bien, muchas gracias, Alex, por la presentación. La verdad es que muy, muy, muy interesante y muy clara, porque de hecho me fueron surgiendo dudas, preguntas por el camino, pero me las has ido contestando tú mismo durante la presentación, lo que está bien también. Nada, recordar para la gente que nos está viendo que pueden dejar las preguntas que le pudieron surgir a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas. Mientras se va animando la gente a preguntar, yo te voy a lanzar ya la primera. Y es que y siempre me resultó gracioso, ¿no? Dentro del mundo del drenaje urbano, cómo surgieron tantos acrónimos que comentabas al principio de la presentación, ¿no? El tema de SUTS, VGIs, LIS, Natural Lease Solutions. ¿Dónde ves las diferencias? ¿Piensas que, porque al final son autores, ¿no? Que van publicando y que van como quedándose con esos acrónimos, ¿no? Entonces un autor pues está, o autora está más siempre a citar un acrónimo que otro, pero ¿crees que hay diferencias entre esos términos? Yo creo que más que haber diferencias entre unos y otros, han ido evolucionando. Antiguamente
solo eran, por ejemplo, sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero luego ha ido derivando en otras multifuncionalidades de estas mismas infraestructuras que han llevado a buscar nueva terminología que englobe a esas nuevas pues, funcionalidades, o se han ido agrupando otras nuevas infraestructuras que complementan a esas infraestructuras previas y estaban categorizadas separadas y ahora están juntas. Entonces yo creo que ha sido más una evolución. De la terminología. Sí, incluso también que han ido surgiendo en diferentes puntos geográficos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se llaman infraestructuras de bajo impacto, LIDs, pero en Europa los estábamos llamando de otra forma. Entonces, yo creo que ha sido una evolución porque es un campo muy nuevo. Entonces, esta terminología yo creo que está evolucionando y va a seguir evolucionando a lo largo Claro, del tiempo. y dentro de estos conceptos, por ejemplo, ahora pregunta Marc Teixidó, perdón por el acento. Creo que es Teixidó. Un Teixidó, saludo. por eso sí, Teixidó. Pregunta, si ves entonces a los UTS, a los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como un subgrupo de los VGIs. O sea, a eso me refería. Si tú Por ves que son... supuesto. Vale. Perdona si te he interrumpido. ¿Queda algo más? ¿Ha preguntado algo más? No, preguntaba esa era la Vale. pregunta. Vale, muy bien. Pues sí, es definitivamente dentro de lo que es la parte azul de gestión del agua, del ciclo del agua. Yo creo que estarían englobados esos SUDs, los sistemas de drenaje urbano sostenible. Ahí es donde está esa gestión del agua más parecida a lo que es el ciclo del agua natural, que lo que tenemos ahora con tanques de tormenta enormes o debajo de la ciudad, o simplemente pues, el desagüe por el sistema de alcantarillado. Sí, pues concuerdas con Marc porque te puse bien, estamos en las mismas, entonces coincidís ahí en la definición. A mí es que siempre me pareció muy llamativa porque depende a quién leyeses, lo mismo, pues como que lo categorizaba Sí. con un acrónimo o con otro. Entonces siempre tuve pues esa duda de... ¿Hay algún, una falta de un esquema general de lo sí, de hay acá. algún artículo que recopila toda esta terminología y explica por qué se utiliza una y no otra? Y se ve como hay recuerdo ahora mismo, no me acuerdo del nombre, pero recuerdo una gráfica de uno de ellos que va englobando términos dentro de otros términos, y se ve como a lo largo del tiempo va englobando como más funcionalidades o una perspectiva mayor dentro de la funcionalidad que tienen estas infraestructuras dentro de la ciudad. Entonces, son artículos interesantes para coger perspectiva de desde dónde viene este tipo o este campo de estas nuevas infraestructuras hasta el día de hoy. Sí, no, de hecho, ahora que dices los artículos, tengo uno en la recámara para leer, que precisamente de eso, que creo que está pues, gente de Lyon y tal, está metida como coautores y yo tengo pendiente de leer. Luego ya te comentaré si me quedó más claro o no. Bien, otra pregunta que tenía es que al principio comentabas y luego también hacia el final de la presentación, el tema de la... Bueno, no, esto lo comentaste solo al principio, creo que una de las perspectivas que teníais con esta aplicación era darle esa gamificación, ¿no? Que a mí me parece súper interesante. De hecho, bueno, tuve la suerte de hace unos años de colaborar en proyectos también los que intentamos gamificar laboratorios y tal, y es súper complicado. Y te quería preguntar qué opciones le veis, porque siempre
Yo siempre pido un SimCity más realista, soy muy pro, o sea, soy muy fan Sí, del todos SimCity. cuando pensamos en GIS o en modelizar, pensamos en el SimCity. La verdad es que yo lo tengo bastante presente. Pero Y claro, ¿qué opciones le ves a hacer el esfuerzo de llevar todo este análisis de riesgo a algo que simple alguien... para divulgación, sí. Pues hay yo tengo diferentes ideas. Una sería la simple utilización de la misma aplicación manualmente y comparar con las opciones que te da el ordenador y poder llegar a un marcador en uno, un marcador en el otro, pues hacer la media, por ejemplo, de las zonas que mitigas o el porcentaje de efecto de isla de calor Ujú. que De vas a hecho, mitigar y hacer pues eso como un marcador, una marca que a superar por el mismo usuario. Entonces, eso te ayuda pues a intentar mejorar, ¿no? Al final es un tira y afloja que tienes que intentar o ingeniártelas para poder batir esa marca que te pone como listón el mismo ordenador. sí, no, de hecho se me vino a la cabeza porque todos construimos la superciudad para después meterle el meteorito y estaba pensando en que todo el tema de riesgos y lo- el- los mapas de peligrosidad y vulnerabilidad que Ujú. comentabas, como que se podían meter, pues yo qué sé, si metes una inundación, estaría bien que en directo, mientras sale la inundación, pues fueses viendo, pues esta zona de Santander, ¿no? Si tuvieses en el SimCity de Santander, pues vieses en esta zona de Santander, pues provocaría muchísimos más daños y Eso podrías ver es. el contador de dinero bajando Por ejemplo, en esa por parte de ejemplo, la ciudad. sí. O incluso en ese mismo ejemplo que tú pones, en vez de meter el parámetro de precipitación con el periodo de precipitación diaria con el periodo de retorno de 10 años, incrementarlo a ver qué es lo que pasa, Claro, claro. qué zonas más afectadas hay. No, Y pues, bueno, allí en el es SimCity siempre se va al máximo. O al sea, máximo, nada, a claro. lo que te deje, los caracteres que te dejen, pues todo 9. Sí, sí, sí. Y luego, pues, un pasito más sería ya añadir, pues, por ejemplo, algo de realidad virtual para que tú puedas ver desde tu propio móvil, te puedas mover por un espacio que esté vacío y puedas ver desde la perspectiva de tu móvil esos mapas de riesgo y puedas ir introduciendo manualmente, moviéndote por la misma habitación las diferentes infraestructuras que quieras implementar y las zonas donde tú quieras. Y que eso termine modificando ese mapa que estás viendo. Los colores o Ujú. el cauce de por donde va a ir el agua. Entonces, todo eso serían, yo creo que desarrollos súper interesantes para que incluso personas que no tienen ni idea de planificación o de ingeniería puedan acceder o lleguen a concienciarse de que estas infraestructuras no se ponen porque Sí, el político de turno llegue y sí, diga, o por criterios estéticos, o eso sea, es, únicamente, o sea, porque será un criterio también, pero no solo por criterios igual eso es, estéticos o políticos, sino que también hay un que tienen una estudio función, pues ya sea, de eh, servicios. Ujú. sí, servicios para el ser humano o para el medio ambiente, por el tema Ujú. de aumentar biodiversidad o eh, corre- eh, facilitar corredores para ciertas especies que puedan desplazarse de un sitio a otro de la ciudad, vean ser reptiles o incluso pequeños mamíferos que puedan ardillas o lo que sea. Entonces, todo eso son funciones que tienen esas infraestructuras que igual, desde el punto de vista de una persona de a pie, no llegan a apreciarse del modo que yo creo que debería de ponerse en valor. Muy bien.
justo nos manda Marc otra pregunta y dice, gran charla Alejandro, el problema de los BGI suele ser el mantenimiento. ¿Has pensado en incluir en alguno de los módulos, perdón, has pensado en incluir eso en alguno de los módulos de alguna manera? Bueno, el siguiente paso, después de hacer los diferentes escenarios, sería poder llegar a hacer un análisis económico de los escenarios que estás proponiendo. Es decir, si tú le das a una administración pública esto, va a decir, sí, pero ¿cuánto me cuesta hacer el mejor escenario? Entonces, que ellos puedan poner ese budget, esa cantidad de dinero que pueden utilizar para eso y que te busque ya ese mejor escenario de la forma más eficiente posible con el dinero que tienes o que estás dispuesto a gastar. Entonces, ahí se incluiría, por supuesto, el tema de mantenimiento, instalación y toda esa idiosincrasia que entra dentro de los VGIs, por supuesto. Vale, vale, sí, porque es uno de también es ahí, como bien apunta Marc, es uno de los temas, ¿no?, más Por supuesto. discutimos aquí en Suiza en su momento, de cuánto tarda en colmatarse, ¿no?, un sistema o Sí. cualquier actuación, porque al principio todo queda bien, es muy bonito, pero El luego mantenimiento es muy importante, sí. hay que darle mantenimiento, ya bien sea pues, temas relacionados con jardinería, limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, gracias Marc por la pregunta, espero que haya quedado contestada. Antes comentabas el tema, un concepto que yo desconocía, pero me resultó muy interesante, que es el tema de la isla de calor. Y mostrabas el mapa de Madrid, ¿no?, esa simulación que Sí. hacíais de la temperatura en Madrid. Quería preguntarte cómo relacionáis ese estudio de isla de calor, por ejemplo, ese mapa de temperaturas, cómo conecta o cómo se relaciona directamente con los VGI, por ejemplo. Vale. O sea, si puedes poner un ejemplo, de decir, Sí, supongo que el objetivo será reducción de eso temperatura es. o de gradiente. Algunos de los factores que están relacionados con la variación menor de la temperatura durante el día y la noche, que es lo que representa al final la isla de calor, esa retención de calor, está dada por la densidad de edificios o por la presencia de vegetación. Entonces, la variabilidad dentro de ese margen, de esa diferencia, viene dada por eso. Es decir, un VGI en el que esté presente masas de agua o estén presentes vegetación, crearán su impacto dentro de esa isla de calor. Para bien. Vale. Y luego, bueno, tengo varias preguntas apuntadas aquí. Pero bueno, si alguien más quiere hacer una pregunta, bienvenida será. Otra, que es seguramente una de las preguntas más críticas bueno, no críticas en el sentido de que voy a tirar a dar, sino es el tema de, me mostrabas al final, por ejemplo, los mapas de riesgo y comentabas lo de la vulnerabilidad, peligrosidad, y te iba a preguntar cómo lo mides, o sea, cómo mides qué es un ratio, esos coeficientes que te salen al final, cómo los calculas. En principio, lo que estamos intentando hacer es ver la variabilidad espacial de los diferentes factores. Entonces, no estamos dando más prioridad a un factor que a otro dentro de la clasificación demográfica. Eso sería, por ejemplo, un buen análisis multicriterio para el propio usuario si quiere ponderar más o menos algún factor dentro o alguna variable dentro de la clasificación, por ejemplo, en la estructura demográfica, que quiera dar más énfasis, por ejemplo, a la protección de
personas extranjeras o a las personas mayores o a las menores de 16 años, por ejemplo. Entonces, todo eso son variables que están dentro del estudio que, si llega el caso, se podría llegar a ponderar. Vale, pero entonces al final tú sacas como ratios, por ejemplo, tienes el análisis demográfico por un lado y por otro lado tienes un análisis de... Sí, de renta, por ejemplo, Vale. de renta per cápita o de renta por unidad familiar o personas extranjeras o o familias que son familias numerosas de más de 5 miembros. No, pero mi cuestión era más, eso, o sea, ahora mi apreciación es más cómo lo conectas con la variable, por ejemplo, poner un parque, por simplificarlo, digo. Por ejemplo, O sea, ¿cómo lo calculas? sí, por ejemplo, tú tienes una zona con alta contaminación atmosférica. Entonces, por ejemplo, tú ahí quieres proteger a las personas que pueden llegar a ser vulnerables a esa contaminación atmosférica más que otras. No es que estemos diciendo que seleccionamos unas porque sí y otras porque no, Sí, pero sino mides un riesgo. eso es. Al final, por ejemplo, las personas mayores pueden llegar a ser más afectadas por esa contaminación atmosférica que una persona de edad media, como tú o como yo, vamos. Entonces, son factores a tener en cuenta porque son personas que necesitan mayor protección. Entonces, tú puedes intentar buscar zonas que haya mayor porcentaje de personas mayores en esa zona que en otras, para decidir actuar ahí porque vas a proteger a más gente de esa contaminación atmosférica que si lo pusieras en otra zona. Vale, vale. Y bueno, para ir cerrando, porque podría estar haciendo preguntas toda la tarde, ya la última pregunta de todas. A partir, por ejemplo, de los mapas que enseñaste al final de Santander, ¿qué actuaciones se podrían plantear? O sea, ¿o qué plantearías? Pues, por ejemplo, aquí hemos tenido algún problema de inundaciones, sobre todo. Entonces, habría que buscar, aparte de las zonas donde se vayan a localizar esas inundaciones, seleccionar dentro de esas zonas las zonas con más vulnerabilidad, bien sea por factores demográficos o por factores, o simplemente por las infraestructuras que haya. Igual tienes más colegios o más hospitales en una zona que en la otra, pues igual tienes que proteger esas infraestructuras para el buen funcionamiento de la ciudad. Entonces, ahí es donde vas a priorizar. Por ejemplo, en Santander, para si tienes más centros de salud, o que suelen ser ahora, desgraciadamente, son zonas bastante concurridas y necesitas proteger esas infraestructuras. Y el entorno, claro. Muy bien, pues bueno, no sé si sigue Paqui por ahí conectada y si tiene alguna pregunta. Si no, creo que podemos ir cerrando el webinar. Y nada, muchas gracias, Alex, Nada, a vosotros. por Un placer. conectarte. Bueno, este vídeo quedará grabado luego nuestras compañeras de la IHR lo subirán al canal de YouTube para que luego lo puedas compartir con los colegas o Qué compañeros vergüenza. allí en Cantabria. Y nada, agradecerte eso y animarte, ya que no aún eres Young Professional o estás en edad de serlo, animarte y ficharte para nuestra red, que de ahí, Paqui, lanzamos ese posible fichaje para este año. No sé si, Paqui, tienes alguna pregunta más. No, la verdad que no, la verdad que me ha gustado mucho la presentación. Yo sí que es verdad que de este tema no controlo. O sea,
el primer contacto que he tenido me ha quedado bastante claro, he conocido un poco lo que es ese ámbito, o sea que te agradezco la presentación, pero no es como Manu, no me han surgido tantas dudas, no conozco mucho ese tema, pero muchísimas gracias por la presentación, te agradecemos mucho la participación. Nada, a vosotros. Con Manu es que ya había hablado más veces de estas cosas, entonces ya lo tiene más fresco. Sí, se nota. Sí. Ya tengo la lección casi aprendida. Nada, pues nada, muchas gracias, Alex. Y nada, A vosotros. recordar para que quede grabado que para el mes que viene vamos a lanzar un concurso desde la SPEN YPE de cara a, bueno, un poco publicitar o concienciar el Día Mundial del Agua en marzo. Entonces vamos a lanzar un concurso a través de nuestro Twitter. Entonces, Alex, ya sabes, apúntatelo ahí. Primero, abrirte un Twitter, seguirnos, por supuesto, seguirnos y animarte a participar en el concurso porque, bueno, habrá premios y esas cosas. Vale. Pero nada, eso, agradecerte que hayas prestado tu conocimiento a la red. Nada, un placer aportar. Bueno, pues con esto, Paqui, yo creo que ya cerramos. Perfecto. Gracias, hasta luego. Un saludo a todos. Chao, gracias. Adiós.